Una antigua canción popular refleja el sentir de la gente en aquella época. Dice así: no reprimas tus pasiones más profundas. Sigue los deseos de tu corazón hasta el día en que vengan a por ti. Vive el hoy como una fiesta, el mañana también. No te vas a llevar nada contigo, Jack. Y cuando te hayas ido, no podrás volver. Solo se vive una vez. Esta canción es muy vieja, de antes de que tú nacieras. De hecho, es una canción popular egipcia anterior al 1300 a.C. Durante más de 3 milenios el ser humano se ha entregado a la idea de que solo se vive una vez. Así que mejor disfruta de la vida al máximo, mientras puedas. Pero detrás de una afirmación así siempre hay miedo. Miedo a la muerte. La mañana después siempre es bastante mala. Pero ¿qué decir de la noche después? A la vida siempre la perseguirá esa sombra. Comparada con la eternidad de Dios, nuestra vida no es más que un respiro que pronto se acaba. La sombra de la muerte siempre está sobrevolando nuestras cabezas e impensable amenaza la luz de hoy con la oscuridad de mañana. Estamos en el programa Buenos Días con Alegría aquí en Radio Vida y con mis compañeros que en cualquier momento pueden aportar y pueden interrumpirme. Y quiero traerte este devocional acerca de algo muy corriente y habitual en el ser humano, y es el miedo a la muerte. ¿Cómo enfrentar y acabar con el temor a la muerte? Y quiero darte esta buena noticia: Jesús te salva del temor a la muerte. La única solución medicina para ese miedo o temor se llama Jesús. La muerte es un temor universal. Nadie está exento. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, y leo de la Biblia, la versión nueva, traducción viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Fijaos qué claro es. Jesús se hizo hombre, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, adoptó nuestra forma y condición de pecado, de debilidad, y sin embargo de la debilidad se hizo fuerte, enfrentó no solamente a la muerte, sino toda una vida, 33 años y medio, en el cual no se halló en él pecado. Aunque hubo tentación en él, él no cedió, y ante esa rogativa y el mismo diablo cuando le tentó y le propuso en el desierto el adorarle y demás, él pudo resistir firme después de ese desierto, de esos 40 días donde estuvo ayunando. Él se preparaba para poder modelar en el cuerpo nuestro, bajo nuestra condición, poder modelar una vida intachable. Muere en nuestra forma, en nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo, en nuestra condición, Él muere, y en el espíritu puedo enfrentar los poderes de la muerte y vencerlos. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda potestad. Nuestra lucha es espiritual, con lo cual Él la batalló y la peleó, dejando el cuerpo de muerte en esa autoridad. Él lo llevó a cabo en el Hades, venció a la muerte, resucitó, y pues Él está, dice, sentado a la diestra del Padre, ascendió. El cielo lo recibió como un gran héroe, volvió a tomar, como segunda persona de la Trinidad, volvió a tomar el trono, y Él de esa forma nos ha dado el triunfo sobre la muerte, y lo dice así: únicamente de esta forma el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Lo dice la Biblia, no lo dice Benjamín, lo dice así Hebreos capítulo 2, versículo 15. ¿Aún tienes temor a la muerte? ¿Eres cristiano? ¿Eres una persona que no se considera cristiana y está sufriendo este temor tan habitual en el ser humano? ¿Por qué no estamos preparados para la muerte?
Es decir, hay un rechazo en todo ser humano. No concebimos el pensar que vamos a morir, simplemente porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir, fuimos creados para ser eternos. Y es algo que no se puede llegar a aceptar, que nosotros dejemos esta vida mortal y simplemente quedemos bajo un abismo. Yo recuerdo cuando no tenía a Dios y pensaba, siendo tan joven, me proyectaba, ¿qué pasaría si hoy dejo esta vida? Y veía un vacío y entraba en una agonía y en una... ¿Ansiedad? Sí, ansiedad al ver que no me podía proyectar en algo más después, pero no podía llegar a concebirlo, a aceptarlo. Entonces la solución radica en apropiarnos de una realidad mayor, que es la resurrección, y el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el que a mí me va a resucitar de los muertos. Es más, no voy a tener que pasar ese trago amargo de la muerte y estar, digamos, en el Hades o en ese lugar circunstancial donde sobre mí vendrá un juicio y entonces se determinará si estoy destinado para una muerte eterna o para la vida en Dios, en su reino celestial. Eso lo podré evitar, ese episodio, y podré abrir los ojos y estar entrando y recibiéndome el cielo, a las moradas eternas. Aprópiate de una realidad mayor que la realidad de que vas a morir en este cuerpo, pero vas a resucitar en la nueva criatura, en el Espíritu. ¿Sabías que Jesús te salvó de ese temor? Jesús no solo te salvó de tu pecado, también te salvó del poder y del temor a la muerte. No solamente te quiso dar aquí una vida exuberante de gozo y de alegría y darte victoria en medio de tentaciones y en medio de tu pecado y librarte de él, sino que el mayor logro que él ha podido hacer es librarnos justamente de esto, del temor a la muerte. Y muchos, llamándose cristianos, todavía no se han apropiado 100% de esta realidad. Vuelvo a leer así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, es decir, están bajo el reino de las tinieblas, de Satanás, y vivimos en este cuerpo pecaminoso, pues tenemos que vencer en el ring contra esa ley en nuestros miembros que opera en nuestro futuro, que es muerte, que es vacío, que es oscuridad. Pero Jesús dice que tomó nuestro cuerpo. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a toda la humanidad, los que vivían esclavizados bajo el temor. Es decir, lo hizo para ti, para que no tendría sentido que estés viviendo bajo el temor, habiendo Dios ya hecho y solucionado este aspecto. Juan 19:30 dice: cuando Jesús murió en la cruz, gritó tetelestai. Es una palabra griega que significa consumado es, y fue su grito de batalla. Es un grito de un conquistador victorioso que dice: he vencido a la muerte, telestai, consumado es, hasta aquí ha llegado el dominio de Satanás sobre el ser humano. Te he demostrado que no tienes que tener temor a la muerte, porque yo voy a volver a la vida. Él dijo: yo soy la resurrección. En Juan 11:25 me encanta este texto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas son las palabras finales que tienen que vencer el temor a la muerte en tu vida. Él es la resurrección y la vida. Aunque creas, aunque estés muerto, aunque para ti parezca que vas a descender a la fosa, al Seol, Él ya ha vencido y Él ya ha determinado qué va a pasar en tu vida, y no depende de ti, sino depende de Dios, de su salvación. No lo puedes ganar, no lo puedes merecer tampoco, lo puedes recibir como un acto de obediencia y gratitud. Yo soy la resurrección y ustedes pueden resucitar si creen en mí. La muerte no es el fin, ya no tienes que temer.
querido amigo, querida amiga que me escuchas, que sé que muchas personas, hay un porcentaje muy alto de incluso cristianos que tienen miedo a la muerte. El diablo, una de sus mayores cometidos o estrategias es al ser humano tenerlo tan entretenido, ya no solamente en el afán de mañana, que nos habla la Biblia, que no estemos afanados en el mañana, tan entretenidos en el hoy, en la vida terrenal, en la vida circunstancial, material, que el ser humano pasa muy pocos minutos. Está el otro extremo donde apenas piensa en es que yo le predico el evangelio a ciertas personas y me dice, es que yo la verdad es que no me lo he llegado a plantear que pasará ni me importa. Pues deberías. Y a muchas personas les tenemos que hacer reflexionar. Deberías plantearte qué va a pasar en la eternidad. Debemos exponerles el problema y dedicarle unos minutos para que ellos enfrenten ese capítulo y podamos propiciar cuanto antes para que puedan aprovecharse y disfrutar de la salvación. Pero otras personas pasan demasiado tiempo bajo el temor de qué va a pasar el día de mañana y no disfrutan el día de hoy. Están ambos extremos. Nosotros nos tenemos que parar en el medio, vivir el día de día. Y como Pablo, no sé, si me voy pues es mucho mejor. Si me quedo pues va a ser ganancia para los demás. El irme será simplemente una ganancia para mí. Pero ambas cosas las recibía como con mucha ilusión. Dice en Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Entonces tú tienes algo también que no te has labrado tú solo, que no es una resolución que seas tú el protagonista, sino nuestros ancestros. El hombre originario, Adán, pecó y la muerte se irradió sobre todo ser humano. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre ahora, Jesucristo, el segundo Adán. Jesucristo que llevó a cabo ese cometido y no erró, lo hizo a la perfección. Si por Adán todos murieron, por Cristo Jesús todos viviremos, porque no fue un hombre normal, fue Dios hecho hombre y nos libró. Debido a que Jesús murió en la cruz, en mi lugar, no tengo que tener temor. La muerte no tiene poder sobre mí. Sé que la muerte es solo una transferencia y sé a dónde voy cuando muera. Cuando te conviertes en cristiano, el bautismo simboliza esto. Tu confianza en que has muerto al pecado y has resucitado a una nueva vida. Así que cuanto antes, bautízate, ¿no? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Te criaron para vivir una vida, una nueva vida, marcada por una firme seguridad de la eternidad. Esto es lo mejor que te ha pasado. Ahora puedes vivir tu vida ayudando a otras personas a tener esa misma seguridad. Mientras hablas sobre la muerte y la vida en Jesús, asegúrate de hacerlo de una manera que haga que otras personas también quieran confiar en Jesús como Salvador. Y te lanzo aquí esta pregunta, reflexiona sobre esto. ¿A qué aspectos de la muerte temes? Y últimamente, y redacto aquí esto y me hago estas preguntas y te las transmito, es que escucho muchas personas, no sé si es que el Espíritu Santo me estaba hablando a través de ellas o el Señor inquietándome debido a escuchar esto, porque al final, si dice cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Como hablábamos de este río, el Piraí, cuando en unos pocos minutos viene esa aluvión. Cuando escuchas a tantas personas que dicen, yo solamente le pido al Señor que me lleve así en un abrir y cerrar de ojos y donde yo no agonice, donde yo no enfrente la enfermedad, pues no lo sabes. Pues no sabes cómo va a ser el día de tu muerte, cómo sea. Yo lo que pido es que no me entere y sea de una forma donde me quede durmiendo en mi casita tan a gusto. Pues no lo sabes, ¿no? Entonces muchas personas, te lanzo esta pregunta o reflexiona sobre ella, ¿qué aspectos de la muerte temes? Porque muchas personas teme el dolor, teme la separación, teme que viene a continuación, teme el no poder aferrarse y agarrarse a una vida sin tacha para entonces haberse ganado algo. Entonces, cuando te paras en estos aspectos en la palabra de Dios, vas a encontrar las respuestas.
¿Te resulta difícil hablar de la muerte? Otra pregunta. ¿Te resulta difícil hablar de la enfermedad, hablar de la separación? Entonces tienes temor a la muerte y tienes que enfrentarlo y tienes que pararte en estas palabras de Jesús. Tetelestai, consumado, acabado, lo he afirmado, lo vuelvo a decir, he vencido a la muerte, para ti te espera la vida eterna. Pero si todavía te es difícil hablar de la muerte, significa que no te has apropiado de esas palabras, del gran proyecto que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Estás haciendo algo al respecto para proyectarte en la eternidad? De nuevo te lanzo esto, proyéctate, sueña. Anoche hablaba con una persona y se imaginaba el cielo. Debemos imaginarnos la vida en Dios y despegar un poco. Pero también, si en ningún momento te has planteado la eternidad, es bueno. Y espero que a través de esta reflexión o devocional te haga plantearte la vida. ¿Estás seguro? Y acabo con estas últimas palabras. ¿Estás seguro a dónde irás cuando mueras? Muchas personas temen a la muerte, en parte porque no saben a dónde irán cuando mueran. Pero Jesús vino a salvarte de ese temor a la muerte. Y Él dijo de sus propias palabras que Él se iba para preparar morada. Una morada eterna. Te está preparando lugar, casa para ti. La Biblia dice que todos pecamos y que la pena del pecado es la muerte. Pero Dios te ama tanto que envió a su Hijo, Jesús, para pagar el castigo de tus pecados, para llevarte a la familia de Dios y para salvarte del temor a la muerte, librarte y darte una eternidad. Es una pequeña prueba y muestra lo que hace aquí en tus 50, 60, 70 años de vida. Es una pequeña muestra de lo que te espera para toda la eternidad. Es simplemente un anticipo, vivir aquí la vida en Dios. Lo que realmente importa es la eternidad. Proyéctate en ella, disfruta en ella. Si hoy no lo has hecho, yo quiero lanzarte el desafío a que aceptes a Jesús como tu Salvador. Si estás listo para entrar en la familia de Dios, aquí tienes una oración que podemos hacer. Y yo la quiero hacer contigo y quiero que me puedas seguir. Dile después de mí: Padre amado, te doy gracias por escuchar tu palabra una vez más. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, de la vida que he vivido hasta hoy. Te pido que a través de la palabra, como hoy la he escuchado, te reveles a mi vida, pueda entender tu sacrificio en la cruz. Hasta hoy me apropio de él por la fe. Recibo tu amor, recibo tu perdón. Me declaro eterno, me declaro libre de la muerte, libre de la enfermedad. Ya no tiene dominio. Podré cerrar mis ojos, pero la muerte no tendrá dominio, porque tú dijiste: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde su sepulcro, tu victoria? Me arrepiento así y comienzo una vida nueva.